Soy Adal Márquez, soy bartender en Boadas Cocktails Barcelona. Hoy explicaré la técnica del escanciado que nos trajo Miguel Boadas desde Cuba. La técnica consiste en refrigerar y oxigenar los cócteles cortos desde un vaso mezclador a otro a través de un strainer y hielo. Necesitamos 2 vasos mezcladores de cristal, a ser posible, un strainer, hielo, ginebra bien fría y vermut. Los tipos de cócteles que se escancian, en nuestro caso en Boadas, son todos los cócteles cortos y sobre todo los que llevan algún tipo de base vínica, que llevan vermut o llevan jerez, porque se abre muchísimo el aroma. El efecto que produce es menor cantidad de agua, mayor suavidad en el cóctel. Nosotros notamos un cóctel más suave en la boca, cuando en realidad tiene mayor cantidad de alcohol, tiene un mayor volumen alcohólico y eso nos permite tomarnos un Dry Martini más seco, más potente, pero más delicado. El primer paso para hacer un buen Dry Martini es tener los vasos mezcladores bien fríos, o sea que los llenamos de hielo, a ser posible de hielo frío. Necesitamos que los vasos estén fríos para que el choque térmico sea perfecto entre la ginebra que ya tenemos fría y los vasos. Solo necesitamos hielo en uno de los vasos, o sea que todo este hielo lo devolvemos a la hielera, quitamos 2 hielitos de este lado hasta dejar unas 3/4 partes de hielo. Un strainer que no tenga patas, si tiene patas no lo vais a poder colocar, lo vamos a colocar apoyado sobre el pico, nunca sobre la parte circular porque se nos caería y se abriría el líquido. Ergo, sobre el pico, quitamos el agua que se puede haber formado, fuera. Vamos a utilizar, en nuestro caso, un mix de vermuts, 4 vermuts diferentes, con los que vamos a impregnar los hielos, pasaremos al vaso para aromatizar el otro vaso, lo mezclamos bien por las paredes y lo tiramos también, lo desechamos. Una vez desechado, utilizamos una gran ginebra bien fría. La cantidad no importa porque si os sobra lo beberéis, seguro también. Una copita de cristal bien bonita, una oliva manzanilla siempre con aceituna. Escanciamos, utilizamos nuestro proceso que es pasar el líquido de un vaso con hielo y strainer a otro vaso en 45 grados de inclinación para conseguir oxígeno en la mezcla. Normalmente cuanto más largo sea el movimiento, mejor será la oxigenación. En este caso vamos a hacerlo cortito para que lo veáis. Un poco más, si la ginebra está bien fría, 5 veces es más que suficiente. Y ya lo tenemos, el cóctel más honesto de la coctelería mundial. Nuestro Dry Martini. Que lo disfrutéis. Una evolución del escanciado, no sé si sería correcto llamarlo evolución, pero por supuesto es más difícil, sería el Blue Blazer. Normalmente este cóctel solo consta de agua caliente, bourbon de alta graduación y azúcar. Eso está muy malo. Nosotros hacemos otro muy diferente en Boadas, pero para practicar os recomiendo que utilicéis ron de alta graduación, cacao blanco, que le dará densidad al producto, será mucho más fácil para que podáis trabajar, y algún producto de alta graduación como puede ser un licor de hierbas a 55 o 60 grados. ¿Vale? Eso sería perfecto para trabajar. El hielo nos mantendrá frías las asas de las jarras. Fijaos cómo se quedan las marcas. Es bastante potente. Con el Blazer queda muy bonito pasarlo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Ergo, vamos a utilizar las dos cosas. Cuidado, sobre todo el gran enemigo del Blazer es el miedo. ¿Vale? Este es nuestro gran enemigo. Y el calor del metal. ¿Qué conseguimos con el Blazer? En el caso de alcoholes de muy alta graduación, conseguimos rebajar esa cantidad de alcohol y conseguimos un cóctel con mayor aroma, por supuesto porque está caliente, y que nos ayuda a limpiar el pecho en caso de tener una gripe, por ejemplo. Nuestra evolución. Aquí lo tenéis, Blue Blazer. El throwing, o tirado cubano, lo que trajo Miguel hacia aquí, hacia Barcelona, era de coctelera a coctelera, o sea, de un vaso mezclador a otro vaso mezclador, pero de metal, de las cocteleras cubanas, sin hielo. Ellos agitaban, terminaban el agitado, pasaban a una coctelera, tiraban el hielo y luego escanciaban para oxigenar y dar más espuma, normalmente a la piña colada. De ahí él lo trasladó a vaso mezclador para los cócteles cortos, como pueden ser el Dry Martini, un Stinger, lo que queramos.